Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, este nuevo capítulo. Hoy estamos retomando una de las secciones con las que inició el podcast, que quizás lo abandonamos un poco debido a la reestructuración y demás, pero pues ya era hora de volver, así que hoy estaremos de nuevo hablando sobre literatura, sobre libros. Hoy específicamente hablaremos de una novela muy importante para el romanticismo latinoamericano. Es una de las novelas más leídas en América Latina del siglo XIX. Así que sin más, bienvenidos a Hablemos de Literatura. Hoy estaremos hablando de la novela María de Jorge Isaacs. De la literatura. La literatura. Con la literatura. La literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. Bueno, podríamos empezar hablando de Jorge Isaacs, su escritor. Isaacs nace en 1937, si mal no estoy, ya no estaba la Gran Colombia, ya estaba configurada la Nueva Granada, aún no se llamaba República de Colombia. Jorge Isaacs primero era de un profundo pensamiento conservador, perteneciente al Partido Conservador. También hizo parte pues fue soldado, hizo parte del ejército en contra de una de las dictaduras liberales que sucedió en el siglo XIX. Además de eso, pues fue un explorador en Colombia, estuvo al norte del país y posterior a esto se cambió al Partido Liberal, donde pues sus propuestas son totalmente distintas y logra ser cónsul, si mal no estoy, en México y en Chile. Y pues a mi parecer todas estas otras fases de Jorge Isaacs, principalmente la de explorador, se ve muy bien representada en el libro. Quisiera también iniciar, ahora que estamos hablando de Jorge Isaacs, con un fragmento pequeño de lo que Germán Arciniegas plantea en el prólogo de María, en la versión de Joyas de la Literatura Colombiana, donde dice que a María la lloraron Efraín, Jorge Isaacs y todos los americanos y americanas de aquellos tiempos en que se sentía y se lloraba. Leída hoy, ¿qué significa? Alfonso Reyes decía, es cierto, Jorge Isaacs toma la pluma y al punto se le saltan las lágrimas y cunde por América y España el dulce contagio sensitivo, el gran consuelo de llorar. Mientras Luis Carlos Velasco Madriñán escribió una biografía llena de informaciones que tituló El Caballero de las Lágrimas. Y es aún más bello la forma en la que cierra ese prólogo diciendo: como El Caballero de las Lágrimas, podía escribirse otro libro sobre El Caballero del Carbón o El Caballero de Darwin, y aún quedaría espacio ancho y libre para hacer una justa presentación de quien escribió la gran novela romántica de su tiempo, que todavía se lee y se leerá. Entonces, pues eso pone en evidencia que Jorge Isaacs, más allá de un escritor, también tuvo grandes, pues intentó explorar otro tipo de cosas en el territorio colombiano, buscando territorio, en elementos políticos y pues de un gran sentir liberal en su momento. O sea, Jorge Isaacs no simplemente fue el escritor de María, y María no es simplemente una novela romántica. María va mucho más allá de esto. La relectura de la que hablaremos hoy sobre María se da a partir de un texto de Lucía Ortiz, una docente de literatura latinoamericana del Regis College. El texto de ella se llama El negro y la creación romántica de una identidad nacional, y es que el libro nos permite explorar diversas cosas al interior de él. Tiene un profundo sentir político y el proceso de jerarquización que es muy notable si uno hace la lectura profunda. El padre evidencia tres ramas principales. Pues básicamente María se basa en la familia de Efraín, donde están sus padres, sus hermanas, su prima María, y básicamente ese es el centro de la novela. Allí se desarrolla en la hacienda, que por cierto la hacienda se puede visitar, está en el Valle del Cauca, es la hacienda del Paraíso, y hace parte de los planes turísticos del Valle del Cauca. Bueno, volviendo a la novela, el padre de Efraín representa la ley, la moral y la religión.
Todo esto se puede evidenciar en el momento en que este se convierte, a pesar de ser judío, se convierte al catolicismo para poder casarse con una española, cuando le dice a su primo que él se volvió católico, entonces que su hija Esther pues se podría volver católica, y Salomón acepta que Esther pasa a ser María en el catolicismo. Es el dueño de la moral porque es el que rige las normas morales y las normas del comportamiento al interior de la casa, y pues con los súbditos, con los esclavos y demás. Y la ley, porque este es el quien impone, quien imparte la ley, quien les dice qué pueden y qué no pueden hacer, y para hacer qué cosas y qué tienen que hacer para poder desarrollar este tipo de cosas. Estoy tratando de no hacer muchos spoilers, aunque la mayoría yo creo que sabemos en qué termina María. Entonces, bueno, este lo imparte de esas tres formas. Además, nos marca también un ideal de jerarquización al interior de la novela, donde están los blancos como la principal, los blancos o bueno, los criollos están allí como punta de lanza. De ahí siguen los mestizos y por abajo, o sea, lo más bajo son los negros, que me pareció muy interesante la lectura que hace Lucía Ortiz, porque esta plantea que el texto hace que se deje ver al negro, sí, como esa persona sin alma y demás, para vérsele como persona. Sin embargo, es que también el texto busca hacer una representación ideal de la sociedad y converger la nación alrededor de esto. Es decir, María busca una reconfiguración de la nación donde esos latifundistas, donde los grandes terratenientes que hasta el momento tenían todo el poder debido a una sociedad colonial, permanecieran allí. O sea, María nos sigue tratando de poner en el plano ideal de la sociedad neogranadina de la época. Por eso es una sociedad jerarquizada, y por eso mismo estos son los blancos son los que marcan la ley, la moral y la religión. Es más, al interior del texto se nos narra la historia de una haya negra, la haya de Efraín y de María, que ahí se llamaba Feliciana, pero cuando estaba en África era llamada Nay. Y en esa historia Nay, si bien se muestra como una mujer guerrera, una mujer fuerte, también se muestra como esta se pasa al catolicismo. O sea, se ve la transformación de estos al catolicismo, de Nay y Sinar, que son como los principales personajes de ese corto relato de unos 3-4 capítulos. En el texto se pasan al catolicismo. Bueno, después por cosas llegan a territorio neogranadino y son vendidos como esclavos. Ahí Nay, esto es una lectura de Lucía Ortiz que me pareció muy acertada, y es que se nos muestra al negro como aquel que da obediencia al blanco por simple, pues de manera voluntaria, porque cuando Nay es comprada por el padre de Efraín para que sea la haya de María, este le da una carta de libertad y le dice que si quiere pues puede ir con él o se devuelve a su territorio, pero que la decisión era de ella. Sin embargo, Nay decide acompañarlos por el simple hecho de ser sirvienta voluntaria y para que su hijo no fuese esclavo, cuando ya se le habían dado los roles, ya se le había dado la libertad, la carta de libertad. Entonces eso nos sigue mostrando que los negros tienen un papel subyugado al interior de la novela. Bueno, ya dejando esta división y creación de nación a un lado, pasaríamos al cuadro de costumbres que hace Jorge Isaacs al interior de la novela, que pues también hace crea nación, configura nación, pero ya de otras perspectivas, sin meterse en cuadros jerárquicos de poder. Entonces allí se nos describen los valles del Valle del Cauca, se nos describen las montañas, los ríos, las flores que nacen, las formas de las casas, cómo son las personas que viven en el monte, cómo son las personas que viven en la ciudad, cómo son los bogas del río, cómo se navega por el río, cuáles son las serpientes que pueden hacer daño, cuáles son los animales, cuáles son los métodos de caza. O sea,
Jorge Isaacs nos hace un gran cuadro de costumbres, un gran marco de costumbres al interior de la novela, con una descripción exhaustiva de todos los elementos que configuraban la nación neogranadina en ese entonces. Entonces, por eso, cuando Efraín sale, y la naturaleza pasa a ser parte de los sentimientos de Efraín, que es el protagonista de la novela. Entonces, cuando Efraín está triste, se nos muestra la naturaleza un poco lúgubre. Entonces, por eso que esta novela, más allá de ser romántica, también tiene un corte costumbrista que se representa al interior de las exhaustivas descripciones del territorio nacional, pero también tiene un cuadro, también es fantasiosa al interior de esta. Debe utilizar la naturaleza como medio para expresar la situación del personaje. Además, en la novela se utiliza mucho un pájaro negro como símbolo de que algo va a salir mal, de que algo va a pasar. Entonces, pues mi principal recomendación es que si se van a leer a María, la vean mucho más allá del ser romántico, de la relación de Efraín y María, y se vean y la lean también pensándose en cómo se pretendía configurar la nación, qué era lo que estaba pasando, teniendo en cuenta que en ese periodo Nueva Granada, el texto se publica en 1867. Tener en cuenta que Nueva Granada por esa época tenía grandes guerras civiles, hasta 1903 fue unos tiempos muy agitados para esto. Tener en cuenta que Jorge Isaacs fue hijo de judíos, que también iba a estudiar medicina en Londres, sin embargo sus padres estaban en la quiebra. Ver el tratamiento que se le hacen a las negritudes al interior del texto, y esto cómo aporta a la concepción que ahora tenemos de las negritudes, y cómo se siguen marcando también en un cuadro, en un pensamiento colonial netamente. La literatura. La literatura. Con la literatura. La literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. Y bueno, sin más, espero les haya gustado este video. Es bonito volver a hablar de literatura, es una de las pasiones que volví a adquirir con el tiempo. Y pues nada, abajo encontrar nuestras redes sociales. Si están interesados en tanto en el PDF de María como en el texto de Lucía Ortiz, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Los invito a darle me gusta, a que se suscriban, y ya, muchas gracias.